Si usted puede sentir lo que aquí se siente, porque se siente algo que, no sé, que quiero llorar, pero yo sé que es la presencia de Dios. Siempre que yo comparto la palabra, siempre me gusta decir por qué yo la comparto, por qué yo traigo este tema, por qué. Y en este caso, hermanos, yo sé que lo que yo voy a hablar es una palabra que tal vez muchas personas ya han predicado de esto. Pero es donde el Señor me habló a mí y sé que a una persona de aquí el Señor le va a hablar. Gloria a Dios. Yo sé que como cristianos pasamos momentos en los que sentimos que estamos solos. Pasamos momentos en los que recordamos que el Señor nos dio una palabra, que el Señor dice que Él nunca nos deja solo en su palabra, pero ¿por qué nos sentimos solos? Y muchas veces cuestionamos y preguntamos al Señor si realmente está con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Y esta palabra que el Señor habló a mi vida, la hablé en un tiempo en el que yo ya no quería seguir avanzando. Y esta es la palabra que el Señor me dio a mí, que yo se la quiero dar a usted. Si el Señor a mí me dijo, si no puedes correr, camina. Y si no puedes caminar, aunque sea arrastrada, pero sigue avanzando. ¡Gloria! Y yo no sé si esta palabra es para usted, y usted dice, Señor, ya no puedo más, pero aunque sea de arrastra, yo voy a seguir avanzando. ¡Viva Cristo, aleluya! Porque es verdad, hermano, somos humanos y a veces nos sentimos que no tenemos salida. Y esto es lo que el Señor quiere recordarnos esta noche, que Él no nos dice corre, Él no nos dice camina, siempre tienes que estar bien. El Señor nos dice que aunque no estemos bien, de nosotros tiene que brotar una alabanza hacia Él. Amén. Y la palabra que yo quiero compartir hoy es sobre la vida de Mefiboset, que sé que es una palabra que hemos escuchado, pero yo no sé si usted puede repetir conmigo que viene un tiempo de realeza. Viene un tiempo de realeza para nuestra vida. Y le voy a pedir que me acompañe a 2 de Samuel 4:4. Para que podamos entender esta palabra, hermano, yo quiero que usted crea realmente que usted es hijo de Dios. Que nuestro Padre es Dios y que Él nos ha escogido a nosotros. Y que a pesar, sin importar cuántas veces le fallemos, usted y yo seguimos siendo hijos de Dios. Santo, aleluya. 2 de Samuel 4:4, la palabra de Dios dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Se puede sentar. Dice que Mefiboset era hijo de Jonatán, lo que quiere decir que era nieto de Saúl, que dentro de él corría sangre del palacio, que era un hijo, era un príncipe básicamente. Pero dice que cuando corrió la noticia que habían matado a Saúl y a Jonatán, la nodriza, quien lo cuidaba a él, lo cargó y corriendo dice que se le cayó. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que tenía 5 años. Yo creo que no cargamos a un niño de 5 años porque ya puede caminar. Amén. Pero dice que lo cargó y que se le cayó, y cuando se le cayó el niño quedó lisiado. Y esto es lo que pasa muchas veces en nuestra vida, cuando no entendemos por qué Dios permite esto y que no le encontramos lógica. Pero es que a Dios nunca lo vamos a entender, porque su palabra dice que sus planes no son nuestros planes. Santo, aleluya. Y usted puede decir, pero ¿qué culpa
tenía el niño, tal vez él no tenía ninguna culpa, pero sí tenía un propósito. Entonces dígale que está a su lado, lo que sea que pase, no es porque sea justo o porque no, es porque es un propósito. Aleluya. Porque muchas veces decimos, Señor, pero esto es justo, pero esto no es justo. Pero el Señor, usted y yo no lo mandamos. El Señor hace su voluntad con nosotros. Y es interesante ver cómo de la vida de un palacio, este niño, este joven, fue a la vida de criado. Y yo le quiero exponer a usted las dos diferencias. Cuando usted vive como príncipe, usted tiene la autoridad y usted tiene el poder sobre algo. Cuando usted vive como criado, algo tiene el poder sobre usted. Y yo no sé qué es lo que muchas veces a nosotros nos esclaviza. Yo no sé qué es lo que nosotros sabemos que estamos mal en una área y seguimos atados. Y eso es algo que nosotros tenemos la autoridad de desatar. Ya sea desatar en su matrimonio, ya sea desatar en su familia, en sus hijos, aún en su propia persona. Ahora acompáñenme a 2 de Samuel 9:1. Amén. La palabra de Dios dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí en esta casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Dígale que está a su lado, aunque muchas veces nos encontramos en nuestro Lodebar, Dios siempre tiene un propósito. Porque mire, hermano, muchas veces, ¿qué es Lodebar? Lodebar significa un lugar lleno de oscuridad, lleno de muerte, sin sueños. Lodebar significa no palabra. O sea que donde Mefibosé se encontraba, no llegaba la palabra de Dios. No había vida. Y si no hay palabra, no hay vida dentro de nosotros. Yo no sé si usted se ha sentido así alguna vez, que dice, me siento tan seco, me siento tan vacío, porque no hay vida dentro de nosotros. Aleluya. Y era ahí donde se encontraba él. Y muchas veces así nos encontramos nosotros, en ese Lodebar, donde nosotros solo estamos rodeados de problemas, de crisis, de enfermedades y de muchas cosas, pero menos de la presencia o de la palabra del Señor. Y eso es lo que, si nosotros no nos conectamos con lo que nos da vida, ¿cómo vamos a sentirnos realmente vivos delante de Dios? ¿Cómo dentro de nosotros va a fluir una alabanza hacia el Señor cuando no hay nada dentro de nosotros? Pero aún que nos encontremos en esos momentos, Dios tiene algo para nosotros. ¿Usted cree que si Mefibosé no hubiera tenido un propósito, él no hubiera sobrevivido? Él no hubiera sobrevivido. Y eso es lo que yo quiero que usted se lleve hoy, que si Dios no tuviera un propósito, usted no estuviera aquí, yo no estuviera aquí, porque sin Dios usted y yo no somos nada. Sin Dios no encontramos salida, sin Él no hay forma que yo pueda seguir avanzando. Y dice que David en el versículo 1 dice que se acordó. Que se acordó. Y eso es lo que el Señor dice. Hoy Él se acuerda de nuestro nombre. Y cuando Dios se acuerda de nuestro nombre, se acuerda de las promesas
que también nos dio. Y muchas veces nosotros decimos, el Señor ya se olvidó, el Señor ya no va a hacer esto, el Señor ya me dejó, pero el Señor nos dice que Él nos recuerda. Él recuerda la palabra que nos dio. Y dice que David se acordó por el pacto que tenía. Ahora lo vemos en la palabra, que un pacto que tenía David con Jonatán. Ahora, ¿cuál es el pacto que Dios tiene con nosotros? ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es la promesa? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dijo que nos dejaría ¿a quién? Al Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Y Él es nuestra promesa. Yo no sé si usted, cuando usted en su día le habla y le dice Espíritu Santo, porque Él es la promesa que el Señor nos dejó a nosotros. Él es el puente por el que usted y yo podemos sentir la presencia de Dios. Y si nosotros no cuidamos al Espíritu Santo, no estamos cuidando el pacto que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Y usted se puede preguntar, ¿cómo no puedo cuidarlo? Muchas veces estamos esclavizados a aquello que no nos deja agradar al Espíritu Santo. Ya sean deseos, ya sea pecados, hábitos, yo no sé, usted sabrá. Pero esas son las cosas que a nosotros nos atan como personas y no nos dejan seguir avanzando. Jesús no se movió por una emoción, sino por un pacto. Entonces nosotros no estamos aquí porque lo sentimos, porque sentí ir a la iglesia. Usted está aquí porque Dios tiene un pacto con usted. Usted está aquí porque Dios tiene un pacto con su familia. Dice el 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Mira qué hermoso. ¿Saben? En el tiempo de antes, cuando un rey se ponía en su trono, un nuevo rey, ese rey mataba a toda la generación del rey que estuvo antes. Y mire que David era un hombre recto. David no mató a lo que quedó de Saúl, sino que hizo misericordia porque había un ¿qué? Un pacto. Y entonces por eso Mefiboset tenía miedo. Porque Mefiboset se sentía, ¿por qué esta persona me está llamando a mí, que estoy lisiado, que vivo en este lugar de miseria, y me llama a un palacio para hacerme misericordia? Y es lo que el Señor nos ha hecho a nosotros. Nos sacó de Lodebar, sin importar cómo estábamos, y nos colocó en un palacio. Y muchos hemos retrocedido otra vez de donde Dios ya nos sacó. Y mire que es irónico, porque el Señor nos saca y nosotros volvemos, y el Señor nos vuelve a traer y nosotros volvemos. Si teníamos una atadura, a veces hasta volvemos con 5 ataduras, porque somos impersistentes. Como dice mi papá, que a muchos nos gusta la mala vida, cuando el Señor nos brinda todo, pero nosotros volvemos a lo mismo. Entonces, Mefiboset se sentía fuera de lugar, porque un rey me mandó a llamar a mí. Pero dice que lo hizo por amor a Jonatán. Y es lo que usted por eso muchas veces le pregunta a Dios, Dios, ¿por qué a pesar que te fallo tantas veces, sigues siendo tan bueno conmigo? Y es por el amor al pacto que su Hijo hizo en la cruz. Muchas veces nosotros ni lo merecemos,
pero es por su amor. Dígale que está a su lado, es por el amor que Él nos tiene a nosotros. Imagínense la magnitud de ese amor por nosotros. Aleluya. Mefiboset, cuando llega, dice que tiene temor. Pero Mefiboset pudo decir que no quería, que no y no ir. Pero fue. Y dice que hizo reverencia. O sea, que se humilló. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Humillarnos. Sin importar cuánto le fallamos a Dios, humillarnos delante de Dios. Que Dios no nos va a rechazar. Pero mire que dice que tuvo miedo. Y eso es una de las cosas que cuando nosotros le fallamos a Dios es lo que tenemos, hermano. Y eso es lo que el enemigo usa para detenernos, el miedo, la culpabilidad. Pero usted tiene el dominio propio de vencer eso, de desatar lo que a usted le está atando. Y dice que le iba a devolver todas las tierras de Saúl y que se iba a sentar siempre en la mesa. Y este es el versículo donde me voy a enfocar, hermano. Cuando el rey le llama, le dice, te voy a devolver todo lo que a ti te quitaron. Aleluya. Y te vas a sentar siempre en mi mesa. Cuando usted hace un pacto es entre dos personas. Y Mefiboset no solo iba a estar en el palacio. Mefiboset también tenía que hacer algo, y era que se iba a sentar siempre, todos los días, en la mesa. ¿Y por qué es importante esto? ¿Sabe qué significa una mesa? Una mesa es donde usted se sienta y usted tiene comunicación. Si usted tiene familia, donde usted se sienta, cuando usted está en su mesa, usted habla con estas personas. Sentarse en la mesa significa estrategia, significa intimidad. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros, que sus hijos le puedan dar un tiempo, aunque sea de intimidad con Él. Que sus hijos le puedan dar un tiempo, se puedan sentar en la mesa y puedan hablar con el Padre. Aleluya. ¿Por qué estrategia? Porque ahí es donde se planea. Cuando iban a la guerra, se sentaban en una mesa y ahí planeaban lo que iban a hacer, lo que iban a atacar, cómo lo iban a atacar. Y es por eso que muchas veces nos sentimos nosotros atacados, porque no tenemos idea de dónde el enemigo nos está atacando y decimos, Señor, ¿dónde está? Y el Señor sentado en la mesa, esperando que usted y yo nos acerquemos. Aleluya. Y ahí ya no es culpa de Dios, hermano, es culpa de nosotros, porque no le damos tiempo. Mefiboset no tenía que hacer nada más que sentarse en la mesa. Y otra cosa importante es que en el tiempo de antes, los mantos eran cortos. Los manteles eran cortos. ¿Por qué? Porque simbolizaba que no había nada que esconder delante del rey. Pero Mefiboset dice que era lisiado. O sea que lisiado significa que usted está limitado de algo. Como creo que muchos lo estamos, cuando estamos lisiados, limitados en alguna área de nuestra vida. Y Mefiboset tenía eso. Y para él eso era una vergüenza. En el tiempo de antes, estar así era una vergüenza. Pero mire cómo es David, que puso el manto largo para cubrir la vergüenza de Mefiboset. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice? Que su manto está largo para cubrir nuestra vergüenza. Para aquello que dijimos, la gente me va a rechazar, la gente me va a humillar, el Padre no lo hace. El Padre te dice, te estoy esperando aquí en la mesa porque quiero hablar contigo. Aleluya. Y yo decía, wow, Señor, ¿cómo alguien tan santo puede tener misericordia
tal vez personas que le hemos fallado una y otra vez al Señor. Pero el Señor nos dice, yo me siento a la mesa, pero muchos solo queremos lo que hay en la mesa, pero no sentarnos en la mesa. Aleluya. Y es sentados en la mesa donde el Señor empieza a revelar y empieza a levantar y empieza a usar, porque usted tiene comunicación con Dios. Y eso es lo que el Señor me decía. Muchos me reclaman la paternidad mía. Muchos le decimos, Señor, pero si tú dices que estás conmigo, ¿por qué me siento así? Señor, pero si tú dices que tú todo lo provees, ¿por qué hay escasez? Pero es por eso, hermano, porque no hay intimidad entre Dios y nosotros. No hay intimidad con el Espíritu Santo. No hay tiempo que usted le dice, Señor, hoy me voy a sentar y voy a hablar contigo. Así como usted habla con otras personas y necesita interactuar con otros, así lo necesita Dios. Y más bien no es Dios, es nosotros. Porque sin su presencia nos sentimos vacíos. Y eso es lo que el Señor dice, que muchos han perdido su identidad. Muchos se han sentido solos. Mefiboset se sentía en vergüenza. Imagínese estar lisiado y vivir en un lugar donde usted no tiene nada, sabiendo que usted un día perteneció al palacio. Y así estamos muchos diciendo, yo me acuerdo cuando esto pasaba, yo me acuerdo cuando yo hacía esto, pero no nos movemos del lugar en el que estamos. Y eso es lo que Dios dice, viene un tiempo de realeza, pero para aquellos Mefiboset, que aunque sea arrastrado, se presenta al palacio y con toda y vergüenza se sienta a la mesa. Es que nosotros creemos que Dios es como nosotros los humanos. Que si nos fallan, que si nos ofenden, nosotros no volvemos a brindarle una ayuda a esas personas. Pero Dios no es así, hermano. Dios quiere que usted como hijo reconozca la paternidad que Él tiene con usted. Pero si nosotros no se lo permitimos, difícilmente vamos a conocer esa misericordia de Dios. Mire el 8. Dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Mire que no solo le devolvió, sino que también puso personas a cargo de él. Y el versículo 8 es como muchas veces nosotros nos sentimos. Y dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cuántas veces usted no le ha dicho al Señor, Señor, ¿quién soy yo para que tú tengas tanta misericordia de mí? O Señor, ¿quién soy yo para pararme en este lugar? O Señor, ¿quién soy yo para hacer esto que tú me has mandado? Miren que hay muchas personas aún dentro de la iglesia que perdemos esa identidad. Que por cosas que sucedieron, perdemos aquella identidad que el Señor ya nos había entregado. Y es importante recordarte que la identidad que el Señor te dio es tuya, no de nadie más. Que ninguna acción, que ninguna palabra de otra persona puede hacerte menospreciar, porque el Señor, para el Señor, hermano, usted es el más valioso. Para el Señor, lo mira, imagínense que Mefiboset ni siquiera lo miró como un siervo, sino lo miró como un hijo, como un príncipe. Y eso es lo que el Señor le recuerda esta noche a usted, que no importa dónde usted haya estado en Lodebar, no importa su condición lisiado, pero el Señor quiere que usted se sacuda y se siente en la mesa,
ahí donde el Señor se le va a empezar a revelar a usted. Gloria a Jesús. Porque el Señor ya se cansó. Miren, hermanos, a veces nosotros tomamos la presencia de Dios como algo momentáneo. Como algo, ay, el culto estuvo bien poderoso hoy, el culto estuvo bien bonito hoy. Pero con los días, eso se fue. Y el Espíritu Santo, la presencia de Dios no es eso, hermano. Es algo que permanece en usted, aunque usted esté pasando la peor condición, usted tiene el Espíritu a su lado. Y esa es la presencia de Dios. No es algo que se va y que viene, es algo que permanece. Y yo no sé si usted puede hacer un pacto hoy con el Señor y decirle: Dios, yo me comprometo a sentarme a la mesa. Yo me comprometo a tener esa intimidad contigo, y lo que otros no quieren hacer, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer por el pacto que Jesús hizo en la cruz. Y mire que Mefiboset había tenido una hija que se llamaba Micaía, que traducido significaba ¿quién es Dios? Mefiboset, viviendo en Lodebar, tuvo una hija y le puso ¿quién es Dios? Y esa es la pregunta que muchos nos hemos hecho cuando estamos en una condición no muy agradable. ¿Quién realmente es Dios? Había perdido totalmente el conocimiento que tenía de Dios. Porque hay veces vienen momentos a nuestra vida que nosotros nos perdemos, hermano. Y que empezamos a cuestionar y a quejarnos. Pero el Señor dice que el tiempo de realeza viene, hermano. Así que no importa cuánto usted lloró, no importa cuánto usted sufrió, no importa qué fue lo que lo atacó, pero el Señor dice: recuerda dónde perteneces. David le recordó a Mefiboset dónde pertenecía y lo que le pertenecía a él. Y es lo que el Señor quiere recordarnos: dónde permanece usted y lo que le pertenece a usted. Dígale que está a su lado: yo cargo un propósito. Pero depende de usted cumplir ese propósito. Depende de usted decir: Señor, no importa si me humillan, no importa si me rechazan, no importa si aguanto hambre, pero yo te voy a dar lo mejor de mí. Yo te voy a adorar, aunque todo parezca que ve mal, yo te voy a adorar, Señor. Hay un pacto sobre nuestra vida. El pacto que Jesús hizo en la cruz del Calvario y que se hizo presente como el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero que te lleves hoy. Que Dios no se ha olvidado de las promesas. Dios no se ha olvidado de lo que Dios le dijo a usted. Y que aunque a veces parezca que usted está pasando lo peor, Dios quiere que usted empiece a caminar. Que empiece a caminar y que con cada paso que usted dé, usted siga adorando a Dios. Que no reniegue, que no se queje, sino que le diga: Señor, yo aquí estoy. ¿Usted cree que Mefiboset no se sentía tal vez incómodo de tal vez haber estado viviendo ahí y ahora tener que estar en el palacio, sentarse con el rey, que no era cualquier persona? Y ese es el privilegio que usted tiene, que tenemos. Y es que nos podemos presentar aquí delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y no ser humillado, y no ser rechazado, y no ser juzgado. Pero muchos le hemos dado la espalda a Dios porque sabemos que hay algo mal en nosotros y decimos: el Señor no me va a aceptar así. Pero el Señor te dice que Él te va a aceptar así. Si a Mefiboset lo mandó a llamar David, el Señor te manda a llamar a ti. Aleluya. Y esto no es solo para personas que no tienen a Dios. Esto es para personas que han perdido su identidad. Personas que se han cansado y han dicho: Señor, hasta aquí
aquí. Personas que han dicho, pero el Señor habló, pero yo no miro. El Señor te dice, no corras, no camines, pero aunque sea arrastrado, llega al palacio. Aunque sea arrastrado, siéntate a la mesa y ten intimidad con el Señor, porque eso es lo que Él nos pide a nosotros. Si usted y yo solo somos instrumentos, solo somos barro, hermano, que estamos aquí por la misericordia del Señor. Aleluya. Y termino con esto. Sin importar cuánto le haya fallado, sin importar lo que usted se haya alejado o lo que haya dejado de hacer, el Señor lo único que le pide a usted es que se siente todos los días en la mesa. Mefiboset vivía en una condición terrible, llena de oscuridad, de muerte, de crisis. Y lo único que podía cambiar la vida de Mefiboset fue el pacto. Y lo único que puede cambiar nuestra condición espiritual es el pacto, es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios en nuestra vida. Aleluya. Y eso es lo que necesitamos, hermano. Muchos lo único que necesitamos es presentarnos en la mesa del Rey con todos nuestros defectos y decirle, Señor, yo te necesito. Señor, ya pasé mucho tiempo llorando. Señor, ya es tiempo de la realeza. Y créame, hermano, que cuando usted acepta lo que Dios le da, Dios lo posiciona a usted. Dios lo posiciona en el lugar que usted tiene que estar y le devuelve todo aquello que usted perdió. Por lo que usted lloró, por lo que usted dijo hasta aquí, el Señor se lo devuelve triple. Aleluya. Entonces no nos enfoquemos en lo que ya pasó, en el pasado, en lo que usted lloró, en lo que usted sufrió. Ahora enfoquémonos en el tiempo que Dios quiere traer a esta iglesia. En el tiempo que Dios quiere manifestarse y muchas veces no lo dejamos. El Señor quiere honrarnos y bendecirnos en su mesa. David no le entregó a Mefiboset todo lo que le pertenecía allá donde él estaba. Él lo mandó a traer. Y eso es lo que Dios quiere, que ya salgamos de donde hemos estado estancados para entregarnos algo más. Yo le voy a pedir, yo no le voy a pedir que pase enfrente. Es su decisión. Pero yo nomás quiero que usted se ponga de pie y que si me pueden acompañar los de la alabanza.